Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar con nuestra clase de ética y quiero terminar esta sección sobre teorías del bien. Estaba presentando argumentos en contra del pluralismo. Recuerden, estamos discutiendo la cuestión de cuántos bienes intrínsecos hay. Y principalmente estamos examinando la disputa entre, por un lado, el monismo, en su versión más popular, que es el hedonismo, y por otra parte, el pluralismo. Ahora, presenté el argumento de George Moore y quisiera un poco profundizar en cuál es la estructura de ese argumento. Es un argumento trascendental, ¿sí? Verán, explico en qué consiste este tipo de argumentación. En primer lugar, partimos de la constatación de un hecho, ¿sí? Bueno, esto puede ser un fenómeno, ¿sí? A ver, fenómeno en dos sentidos. Por un lado, podemos simplemente entender que ese hecho es algo que se revela, que se autorrevela, que se manifiesta a sí mismo y por lo tanto es observable. Algo empírico, constatable intersubjetivamente, ¿sí? Y también fenómeno en el otro sentido de que es algo anormal, algo extraordinario, ¿sí? Como por ejemplo, a veces tenemos que nace un ternero con dos cabezas o un gato con cinco patas. Esos son fenómenos. Bien, entonces, esa es la primera premisa. Tenemos algo que sucede y que es empírico, pero con respecto, o si quieren ustedes, por la naturaleza de ese hecho, nos plantea un interrogante de por qué sucede eso, ¿sí? Entonces, viene aquí la pregunta inmediata, ¿sí? Exigimos una explicación. Queremos conocer cuáles son las causas que conducen a este resultado. Bien. Y finalmente, la conclusión de este modo de argumentar, que también se puede llamar abducción, ¿sí? Ese es otro nombre de este tipo de argumentación. Abducción, sí, tenemos la deducción, la inducción y la abducción, o también conocido con el nombre de argumento a la mejor explicación, ¿sí? Entonces, finalmente, a partir de estas dos premisas, ¿sí? A ver, se propone una respuesta
a esta pregunta, pero obviamente no hay solamente una candidata a respuesta, sino que hay varias y de entre ellas sale ganadora una sola, la mejor, ¿sí? A ver, no sé si yo les he contado, les he puesto un ejemplo, una ilustración que calza muy bien con este esquema y que tiene que ver con supuestamente las almitas. ¿No les he contado? No. No, profe. Ya, verán. Entonces, permítanme. eh, yo conocí a un par de hermanas, eran de la costa, y que me contaron esta historia. Murió la mamá y antes de que pase el mes de la muerte, sucedió lo siguiente. Eh, una noche la familia estaba ya reunida, digamos, supongo que es en la sala o en el dormitorio, y oían ruidos en la cocina, como que alguien está lavando los trastes. Pero lo raro era que la cocina estaba con candado, ¿sí? Y dejaron amontonados los trastes, las ollas, los platos en el fregadero, sucios, sin lavar. Bueno, al día siguiente abren la cocina y encuentran todos los trastes limpios, en orden, y bueno, entonces, ahí tenemos nosotros un hecho, ¿sí? O sea, bueno, en realidad es una secuencia, una serie de hechos, ¿sí? Empezando por los ruidos. ¿Cómo puede ser que se oiga ruidos en la cocina cuando supuestamente no había nadie, si estaba cerrada con candado la cocina? ¿Cómo explicar que la noche anterior los trastos estaban sucios, desordenados, y al día siguiente aparece ordenados y limpios? Dos hechos, y hay un tercero más que les cuento en este momento. ¿Qué explicación damos a eso? ¿Sí? Vino la almita de la mamá. Fue ella la que estaba lavando los trastes. Ahora, ¿cómo más explicar eso? Y viene finalmente el tercer hecho, que el piso de la cocina era de tierra y estaba ahí la huella del pie de la mamá. ¿Cómo sabían que era el pie de ella? Porque le faltaba el mama dedo, el dedo gordo. Entonces, los vecinos habían dicho que coja esa huella y vaya a dejar en el cementerio para que la almita descanse en paz. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, este es un argumento a favor de la existencia de almas, ¿sí? Que tiene estas dos premisas y esta conclusión, ¿sí? Entonces, hay una pisada en el suelo. ¿Cómo explicar la presencia de esa huella del pie en el piso? Entonces, tenemos un hecho y nos preguntamos, ¿cómo explicar eso? La mejor explicación sería que el almita de la mamá vino a la cocina. Esa es la conclusión por abducción, ¿sí?
Bien. Entonces, fíjense, bueno, ahora dejemos esta ilustración, ¿sí? No es un cuento, no es una historia que me estoy inventando, y seguramente ustedes conocerán casos similares. Nos podríamos pasar toda la hora contando sucesos de este tipo y lo que estaría mostrando es que en realidad existen las almas, ¿sí? Si nosotros, vean, esta pregunta es cuestión de, podemos decir, es una cuestión ontológica. O sea, ¿qué debe suceder en la realidad? ¿Qué debe existir en el mundo para que sea posible ese hecho? Ahora, por supuesto, para un materialista que no cree en almas, en espíritus, eh, en fantasmas, esa explicación es increíble, ¿sí? Inverosímil. Pero eso es igual debido a un recelo desde la ontología. Si yo soy materialista, mi visión del mundo me dice lo único que existen son cuerpos materiales, ¿sí? Bueno, dejemos a un lado la discusión de si existen o no almas, quedémonos con la forma del argumento, que recibe un triple denominación: argumento trascendental, argumento por abducción o a la mejor explicación. Este tipo de argumento está utilizando George Moore para atacar el pluralismo, ¿sí? En primer lugar, se parte de un hecho. ¿Cuál es ese hecho? De que si es que si a un grupo de personas, ¿sí?, les presentamos dos situaciones, A y B, ¿sí?, y que se diferencian por lo menos en dos aspectos, ¿sí? El uno es cuánta felicidad hay en cada una de esas situaciones, y la otra es la existencia de valores, ¿sí? Verán, cojamos simplemente un valor, como es, por ejemplo, el conocimiento, ¿sí? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Sí? A ver, ser felices, pero no tener conocimiento, es decir, ser ignorantes, o al revés, preferirían ser ustedes infelices o desgraciados, pero tener conocimiento. Y si nosotros le llevamos al extremo ser sabios, escojan ustedes. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es preferible? La situación A o B, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice el hedonista? Todo depende de dónde hay más felicidad. Bueno, aquí es cuestión dualista, estoy pensando entre o sí o no. Entonces, ¿prefieren ustedes ser felices pero ignorantes? ¿Sí? O al revés, ¿quieren ser infelices, desgraciados, pero sabios, digamos? ¿Sí? Entonces, hagamos votación, ¿sí? Y verán que esta situación que les presento el día de hoy no es exactamente la misma que les puse el día de ayer. Ahora, veamos cómo está la votación. Supongo que no ha de ser tan diferente como la
la del día de ayer, pero en todo caso quisiera confirmar, solamente para mostrarles que esta argumentación sigue este modelo, esta pauta. ¿Sí? Verán, yo les voy a poner una lectura de 2 paginitas, eso lo hacen en 10 minutos, sobre una historia, una fábula que nos cuenta nada menos que Voltaire. Él contrapone felicidad y conocimiento. Es una historia de un maestro que durante 40 años ha pasado estudiando y enseñando a sus discípulos cuestiones filosóficas y el origen del mundo, la existencia de Dios, del alma, etcétera, etcétera. Él vive en un palacio, nos cuenta Voltaire, puede ser cuestión imaginaria, no importa, que tenía varias mujeres, ¿sí? Pero que decía, o sea, nadie había más sabio que él. Conocía el, muchísimas cosas, tenía respuesta a los misterios y sin embargo se consideraba desdichado. En cambio, en la puerta de su palacio vivía una pobre mujer. La traducción que manejamos nos dice que era una imbécil. Eso nos suena a insulto, como decir estúpido. Pero que con tal de bañarse una vez al año en el Ganges, se consideraba la mujer más feliz del mundo, o la persona más feliz del mundo. Pero era ignorante a tal punto de que cuando se le hacía una pregunta, ni siquiera entendía la pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué quisieran ser ustedes? ¿El maestro? ¿Es el Brahmin o la vieja? ¿Sí? Esa es la, la elección que les estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Esa es una elección radical. Felices ignorantes o desgraciados sabios. ¿Sí? ¿Está clara la opción o las opciones? A ver, por favor. Sí. Sí, está claro, profe. Sí, profe. Bien, entonces les voy a poner vamos al conversatorio. Primero, por favor, quiero que ustedes se pronuncien si es que están a favor de A, ¿sí? Solamente aquellos que estén de acuerdo con ser feliz, pero ignorante, entonces ponen yo, y contamos cuántos son. ¿Sí? Ya. A ver, es el feliz ignorante. Tenemos un estudiante. Ok. Dos. Parece que no hay más. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Alguien más? Nueve. ¿Sí? Bien, vamos ahora, les voy a proponer la situación B. Por favor, pongan yo, a favor de que prefieren ser infelices pero sabios. ¿Ya? Tenemos uno. A ver. Tengo 8. A ver, 9.
10. 10. ¿Sí? No hay más. ¿Sí? Bien. Y bueno, con esto cierro. Si es que alguien más se suma, por favor, me avisa para modificar. Pero tenemos 29 estudiantes. Bueno, verán. No tenemos en este caso en ninguna de las dos alternativas una mayoría simple, mitad más uno. Mitad más uno sería 15 estudiantes. No alcanzamos a eso, pero simplemente comparando los votantes a favor de A y de B, hay una diferencia de un voto más a favor de B. ¿Sí? Y en el caso de ayer era todavía más claro. La gente, o digamos, la mayoría prefiere B. Eso es el primer hecho, ¿sí? Bien. Ahora, preguntémonos, ¿por qué? ¿Cómo explicamos que un mayor número de personas, ¿sí? no está por aquella situación o por aquella persona, por aquel mundo en donde haya más felicidad, pero sin valores, sino que piensa que es mejor sacrificar la felicidad. Y fíjense, aquí no estoy poniendo más o menos, sino simplemente sí o no, que es todavía más grave, ¿sí? Prefieren no tener felicidad, pero en cambio ganar conocimiento, tener conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Sí? La respuesta es porque en B hay más bien intrínseco, ¿sí? Bien. ¿Cómo, de qué otra manera nosotros podemos explicar esta predilección, esta tendencia a favor de B? O sea, no podemos decir que aquí hay una elección arbitraria, caprichosa. No, estamos haciendo una decisión, se supone que es una decisión racional. Si nosotros pudiéramos escoger en dónde nos gustaría vivir, en el mundo A o B, elegiríamos B, no el sin razón, sino pensando que en la situación B, a diferencia de A, ahí hay más bien intrínseco. Es esto lo que explica nuestra preferencia, ¿sí? Entonces, esa es la mejor explicación. Entonces, este argumento probaría que, aunque no hubiera felicidad, sí habría otros bienes intrínsecos. Y eso es lo que defiende el pluralismo, ¿sí? Bien, ahora, pero fíjense cómo yo en otra, en otra ocasión les pregunté quién era hedonista y apenas al inicio de esta discusión, apenas tuve un voto a favor, ¿sí? Ahora, eh, permítanme añadir una siguiente argumentación, y esta está dada por un filósofo del siglo pasado, era profesor de Harvard, Robert Nozick. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esta primera argumentación. ¿Sí? ¿No? Bueno, verán, este argumento está en su libro Anarquía, Estado y Utopía.
Y el argumento es el siguiente, se llama el argumento de el casco virtual. Entonces, es un argumento imaginario, pero que nos sirve para ver por dónde van nuestras inclinaciones. Y obviamente yo quisiera que ustedes personalicen esta situación y ver si es que utilizarían ese casco virtual. ¿Sí? Verán, la situación es la siguiente, que hay un programa de computación que puede estimular nuestro cerebro y hacernos creer lo que nosotros creamos. Pero primero nos estamos nosotros dormidos, entonces estamos acostados de una cama y con el, unos alambres cuyos terminales están conectados a nuestra cabeza, seguramente están ahí mandando estímulos a nuestro cerebro y en el sueño nosotros experimentamos lo que queramos. ¿Sí? Entonces, obviamente, y bueno, o si quieren, yo les dije alambres, uno se pone el casco, ¿sí? Es como esas máquinas de realidad virtual, nos ponen unas gafas, un casco, y ustedes eligen qué película quieren, quieren el experimentar, ¿sí? Entonces, ustedes están sentados en un sillón, ese es el simulador, y la silla se mueve de acuerdo a la película que ustedes estén viendo, ¿sí? Bueno, algo semejante es lo que no, aquello en lo que está pensando Robert Nozick. Nosotros le hacemos una lista de deseos, es como la lámpara de Aladino, y cualquier cosa, toda la lista que ustedes ponen, eso se cumple en el sueño. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la virtud que tiene este casco. ¿Sí? Maravilloso. Y la pregunta que les hago es la de si se conectarían de por vida a ese casco. ¿Sí? Es decir, que ustedes, por una decisión voluntaria, muy bien meditada, estarían decidiendo desde ese momento en adelante quedarse permanentemente dormidos y experimentando en ese sueño que les va a hacer hasta la muerte todo lo que ustedes quieran en sus vidas. Cualquier cosa, eso se cumple, pero están ustedes simplemente soñando. ¿Sí? ¿Está clara la pregunta? ¿Sí? Se conectarían de por vida. No es que ustedes solo van a estar 3 minutitos y para eso pagaron $5. No, no, no. Aquí no es tampoco un día, una semana, un mes, un año. Es hasta la muerte y teniendo la ventaja de que ese casco virtual les puede hacer felices para el resto de sus vidas. ¿Hicieran ustedes ese cambio de quedarse dormidos y viviendo en un sueño de paraíso? ¿Sí o no? Sí, está clara la alternativa, ¿no es cierto? ¿Tienen Sí, alguna profe. duda antes de hacer la votación? ¿No? Bueno, entonces vamos a la votación y
Empecemos por la afirmación. Quienes están de acuerdo, por favor, pongan yo, yo, yo. A ver, perdón, un ratito. Espérense, estoy mal. Tengo que poner aquí para todos, el sí. ¿Ya? A ver, por favor, ya está ahí la primera opción. Quien sí se conectaría, ponga yo, y contamos. No se demoren. Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién más? 6, 7, 8. 8. Nos quedamos ahí. Ya. Vamos ahora. Los que no se conectarían, por favor, pongan sus votos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ¿Alguien más? Es que nos quedamos ahí. Ya. Bueno, voy a terminar ahí la votación. 10. Bien, este resultado, lamentablemente no es más del 50%. Estamos este rato, aproximadamente 30 personas, hubiera esperado 15 o más, pero si comparamos relativamente el no con el sí, esta es la respuesta mayor, ¿sí? Ahora, se convierte eso en la primera premisa para la abducción, ¿sí? Voy a poner el hecho de que la mayoría no se conectaría, ¿sí? Es exactamente la misma premisa de antes, ¿sí? La mayoría no. Preguntémonos por qué. ¿Por qué no quieren conectarse? O sea, ¿por qué no quieren simplemente ser felices? ¿Por qué no? Si es que se les da la oportunidad y no les va a costar nada. Si es que ustedes a este casco le piden que quieren tener una familia feliz, un trabajo satisfactorio, quieren autorrealizarse como personas, quieren vivir en un mundo donde no haya pobreza, desempleo, explotación. Y eso ustedes experimentan con el casco, pero simplemente estando dormidos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no quisieran eso? A ver, teníamos una respuesta, dice, a ver, Josué, usted dice porque sería una felicidad falsa. No, pues, la felicidad es puramente subjetiva, sucede en su conciencia. Usted tiene la felicidad perfecta. ¿Por qué va a ser falsa? Ah, puede decir porque no corresponde con la realidad. Pero usted no pidió conocimiento, usted pidió felicidad. Y la felicidad la está sintiendo. Si es que siente, es genuina. La felicidad es subjetiva. ¿Sí? Entonces, estimado Josué, su respuesta no vale. ¿Sí? Ahora, Profe, pero, o sea, no también habría el factor en que yo sabría que sería una ilusión o como algo que está conectado a mí o que me están haciendo querer ver porque yo quiero, pero no es lo que en verdad estoy viviendo o lo que en verdad se viviría a través de los problemas de eso. ya, Sí, pero bueno, ya, Josué, gracias por la aclaración. Ahí ya, este rato lo entiendo. Usted está diciendo que no importa solo la felicidad, sino también importa la verdad, la realidad, ¿sí? Entonces, precisamente esa explicación es la que da Nozick. No nos interesa solamente sentir, ¿sí? También interesa ser y hacer. No solamente sentir, ¿sí?
No solamente yo quiero experimentar que me autorrealizo, sino quiero autorrealizarme. ¿Sí? Una cosa es soñar que ya tengo la licenciatura, que ya tengo un buen trabajo. Eso en el sueño es una cosa. Otra cosa es la realidad. Ustedes no quieren simplemente soñar que ya son licenciados. Es un bonito sueño, pero mejor sería ser licenciados en vez de simplemente sentirse que son licenciados. ¿Sí? Entonces, este argumento, fíjense, aunque no tenía tanto el peso que yo esperaba, más o menos ustedes ven la tendencia de por dónde va el argumento. ¿Cómo puede explicar que un mayor número de gente opta por no conectarse con el casco? Eso quiere decir que en la vida hay muchísimas más otras cosas, además de la felicidad. ¿Sí? Bueno, y con esto voy a parar aquí esta discusión en contra del hedonismo. ¿Sí? Pero podríamos nosotros, la próxima semana, vamos a dedicar una hora a un intercambio de ideas. Quisiera que nosotros dialoguemos en el curso a favor o en contra de las dos corrientes que están aquí en disputa. Pensemos, por ejemplo, ahora permítanme hablar a favor de la felicidad. ¿Sí? Verán, permítanme, voy a borrar el pizarrón y voy a introducir los casos en los cuales quisiera que nos concentremos la próxima semana. Yo quiero que, entre tanto, en estos días, ustedes mediten, piensen, conversen con sus allegados, ¿qué sería mejor? ¿Sí? Verán, entonces, estamos discutiendo la cuestión de un aspecto de la jerarquía de valores. ¿Qué vale más? ¿Sí? Se supone que un valor intrínseco vale más que un instrumental. ¿Sí? ¿Qué tiene más valor? ¿Sí? Y vamos a enfrentar, a contraponer la felicidad frente a otros valores. ¿Sí? En primer lugar, veamos felicidad versus verdad. ¿Sí? ¿Qué es preferible? Verán, cuando aquí pongo versus, quiero referirme a situaciones en las que no podemos tener ambos valores, que el uno está contra el otro y no se puede tener ambos, de modo que se debe sacrificar uno de ellos. ¿Con qué nos quedaríamos? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que al conocer la verdad perderíamos la felicidad? ¿Sí? Ejemplo, esto me pasó en la vida real. Mi suegro, a una edad de más o menos cerca de los 80 años, sufría del corazón. Yo tengo 7, bueno, aparte de mi esposa, 6 cuñados. Y el doctor de la casa, de toda la vida, de confianza, un amigo, un médico general, le diagnosticó que tenía una insuficiencia al corazón, que estaba grave y que no le daba más de 6 meses de vida.
Eso no lo dijo a mi suegro, pero sí a mis cuñados. ¿Qué hicieron mis cuñados? Puesto que mi suegro era una persona muy sensible, podemos decir tal vez delicada, temían que si le hubieran comunicado la verdad, a lo mejor estuvieran acelerando su muerte. Entonces, ellos, mis cuñados, optaron por no decirle la verdad, supuestamente para que sea feliz. ¿Estarían de acuerdo ustedes con eso? ¿Sí? La feliz, a ver, pero fíjense, lo que les estoy poniendo es que si comparamos felicidad y verdad, la verdad no vale tanto. ¿Sí? Entonces, mm, podríamos nosotros engañar a las personas con tal de hacerlas felices. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien, segundo ejemplo, y este es el más grave. Comparemos felicidad y justicia. Bueno, pero en realidad él no es solamente justicia, sino es muchísimo más complejo. Estoy pensando en el conflicto entre Palestina e Israel. ¿Sí? Si pongámonos en el punto de vista de los palestinos. Tenemos un vecino poderosísimo que nos ha arrebatado más durante unos 30, 40 años, nos ha quitado el 80, el 90% del territorio. Y eso a costa de perder familiares, familiares cercanos, puede ser papás, esposos, hijos, hermanos, abuelos, tíos, etcétera. Que uno pierde la paz, no puede ir tranquilo al trabajo o mandarles a los hijos a la escuela, porque pueden morir. ¿Creen ustedes que sería mejor que se haga justicia y continuamos en la guerra? Seguimos en esa zozobra, en ese infierno, ¿sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Una guerra, ¿sí? Ahí hay muerte, destrucción, angustia, sufrimiento. Entonces, ¿por qué no sería mejor ya? Dejemos que se roben el territorio, pero encontremos la paz. ¿No es la felicidad superior a la justicia? ¿O vamos a ser tan valientes o tan justicieros que decimos, no, no nos vamos a dejar robar ni un metro más, aunque nos cueste la vida? ¿Qué es preferible? Entonces, cada uno tendrá su opción. Y yo la próxima semana, haré una votación. ¿Sí? Último ejemplo, y con esto acabo la clase. Veamos felicidad versus vida. ¿Sí? La cuestión de la eutanasia. Imaginémonos un enfermo terminal. Eso significa que está desahuciado, ya está próximo a morir, pero desgraciadamente es una agonía dolorosísima. Tal vez para evitar el dolor, puede ser que le tengan sedado, pasa como dormido, porque si es que estuviera consciente, es solamente para quejarse del dolor, que no aguanta. Puede ser que tragar saliva es tan doloroso que no puede hacerlo. ¿Sí? Bueno, no quiero dramatizar, ustedes imagínense. Entonces, vale, si es que la vida es solamente para sufrir, ¿vale la pena esa vida? ¿O no sería mejor acortar la vida para evitar el sufrimiento? ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué vale más? ¿Sí? ¿Vivir para sufrir o suspender la vida para parar la infelicidad? ¿Ya? Entonces, bueno, les he puesto, y bueno, con la cuestión de la verdad, yo podría decirles la cuestión de los noticieros. ¿Sí?
Bueno, pero ya son las 4 de la tarde, mis queridos amigos. Voy a dejar, háganme acuerdo de, quiero el, quien quisiera oír, prendemos la televisión o la radio y me dan noticias de Crónica Roja, ¿sí? Hay sádicos. Lamentablemente yo, cuando tomo el bus para ir a la universidad, escucho esos noticieros basura. ¿No sería preferible apagar el radio y no enterarme de eso? Felicidad por encima de la verdad, ¿sí? Ustedes deciden, ¿sí? Piensen y conversamos la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.